¿Confiarías tu vida a un desconocido? ¿Confiarías tu vida a alguien que no conoces? Bueno, parece extraño, pero lo hacemos muy frecuentemente. Cuando vamos al médico, confiamos nuestra vida al doctor. Cuando recibimos medicinas, confiamos que lo que dice la medicina es exactamente lo que tiene la etiqueta. Cuando subimos a un avión, confiamos que la persona que maneja el avión es una persona responsable, que cumple con los protocolos necesarios para estar siempre a salvo. Pero con las cosas de Dios, ¿conocemos a Dios lo suficiente como para confiar plenamente en Él? En el estudio de Filipenses vamos a estudiar dos características del Señor Jesucristo que nos ayudarán a tener una fe clara y segura sobre Él para confiarle completamente en nuestra vida. Así que no se levante porque esto ya arrancó. Dos características interesantes acerca de Jesús son estas analogías con el cordero y el león. De Jesucristo se dice que es el cordero de Dios, también que es el león de la tribu de Judá. El que podamos conectar con lo que significa esto puede llevarnos a tener vidas realmente alegres, como lo dice en la carta de Filipenses. ¿Qué es esto de el cordero? Bueno, realmente son dos imágenes que se le atribuyen a Jesús y son un poco contradictorias, ¿no? Un cordero, una imagen de humildad, de mansedumbre, mientras que el león es peligroso, es muy fuerte. ¿Qué dice la Escritura acerca de ese Cordero de Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el Cordero de Dios. Él le da el significado correcto a lo que implicaba el Cordero. En el pueblo de Israel, cuando alguien hablaba acerca de un Cordero, simbolizaban cosas específicas, profundas y muy importantes. Entre eso, la humildad. Pero tal vez la más relevante de ellas era el sacrificio. El cordero era ese animal que la gente llevaba para sacrificarlo por sus pecados. Cuando iban al templo, tomaban un corderito, lo sacrificaban y el cordero simbolizaba ese sacrificio, esa ofrenda que se hacía para que la persona fuera perdonada. Pero el verdadero significado del cordero lo da el Señor Jesucristo cuando se dice a sí mismo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él mismo se iba a convertir en un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él mismo se iba a entregar en la cruz para que todo el que creyera en Él pudiera tener perdón de pecados a través de ese sacrificio. El Cordero de Dios es algo que el libro de Filipenses nos empieza a hablar acerca de unas características que las podríamos fácilmente tenerlas como una imagen clara a través del Cordero. Y me gustaría que las leyéramos para que observáramos la imagen del Cordero de Dios a través de la humildad de Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hay algo en particular en la naturaleza de Jesús. Jesús es en esencia Dios. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que en Jesús está todo lo que implica la deidad. Jesús es todopoderoso, Jesús es atemporal, Jesús tiene el poder para crear, Él estaba antes de la creación del mundo y Él comparte las mismas características con el Padre y con el Espíritu Santo en todo su poder. Sin embargo, hay algo que lo hace especial como el Cordero de Dios. Simboliza esa humildad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos tenemos excusas para amar en algún momento, el que más tendría una excusa para no venir al mundo, involucrarse con el pecado y con los pecadores, ese era Jesucristo, porque por esencia Él es Dios. Así que Él no se mira a sí mismo y dice: tengo todo lo que es ser Dios y lo tomo como una excusa para no acercarme al hombre. Él es el único que realmente tendría una excusa para no venir y amar a los demás. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Cordero de Dios? El Cordero de Dios dice: yo no tengo excusas para amar. Yo voy a amar a pesar de que dentro de mi jurisdicción podría no involucrarme con la gente que ha hecho tanta maldad, porque en esencia Dios es luz. Sin embargo, Él no se aferra a esa naturaleza que Él tiene, sino que viene y decide acercarse al hombre y amarlo. Es un contraste con lo que nosotros siempre decidimos con respecto al amor, porque siempre que amamos decimos: tal vez tengo excusas para amar, voy a amar solamente a los míos. El Señor Jesucristo dice: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué más le hacen? No hacen mucho, porque hasta los malos aman a los que los aman. Entonces, si nosotros amamos a nuestros enemigos, realmente seremos como hijos de Dios. Seremos hijos de Dios.
Nos comportaríamos realmente como el Cordero de Dios. Una característica del Cordero de Dios, de Jesucristo, es que Él no tiene excusas, no toma ninguna excusa para poder amarnos profundamente. La segunda la encontramos en el versículo 7. ¿Qué tal si leemos este versículo? Por el contrario, el Señor Jesucristo se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hay una característica también muy importante en el Cordero de Dios, que cuando Jesucristo vino al mundo como el Cordero de Dios, Él no vino a que le fueran servidos. Él dice, yo no vine a que me sirvieran, yo vine fue a servir. Nosotros como humanos siempre tratamos de ganar puestos, el orgullo, la gloria, la vanagloria, el querer tener puestos dentro de una sociedad corrupta es lo que nos ha impulsado siempre, pero querer ser un siervo no es para nosotros tan relevante. El Señor Jesucristo nos viene mostrando que es en esa naturaleza de siervo, en ese punto donde nosotros empezamos a servir a los demás, donde vamos a encontrar verdadera felicidad. Esto lo empieza a explicar Pablo punto por punto aquí en Filipenses. La alegría está en ser como era el Cordero de Dios, humilde. Mira una característica adicional de ese Cordero de Dios. Para esto vamos al siguiente versículo de nuestra carta de Filipenses. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Hay algo característico en esto que Dios ha hecho, y es que Él muestra que Él es obediente. Es una persona segura, es la persona segura sobre la cual tú puedes poner tu confianza, porque es una persona que se sujeta a Dios y a su voluntad. Él se humilló hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte. La Escritura dice que todo el que se exalta será humillado, pero el mismo Señor Jesucristo dice que todo el que se humilla será exaltado. Dios quiere que yo entienda que debo ser obediente a Dios, que yo debo sujetarme a su palabra. Lo que nos está pidiendo el libro de Filipenses es que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo, como la del Cordero de Dios. Esta persona que ama profundamente al punto de dar su vida por nosotros. Es la persona en la que puedes confiar. Cuando tú te acercas al Cordero, es esa imagen de mansedumbre con la que tú te puedes identificar. Tú puedes llegar y tocar el Cordero, porque el Cordero se identifica contigo ¿en qué? En el dolor, en las tristezas, en lo que te ha tocado pasar, en lo que te han hecho sufrir, porque Él también ha sufrido como nosotros. Esta es la imagen del Cordero, alguien que se hace cercano a nosotros, que se entrega en una cruz y muestra su amor para que tú puedas estar cada vez más cerca de Él y puedas descargar en Él toda tu confianza. Pero ¿qué me dicen entonces si miramos el contraste? Hemos estado mirando estas dos cosas, el Cordero y qué tal el león. El león refleja la otra parte de Jesucristo, que es la fuerza, es el cuidado, es la protección que Jesucristo mismo puede darme cuando yo pongo mi esperanza en Él. Esto lo vemos en el siguiente versículo. Versículo 9 dice lo siguiente: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué lo exaltó? Porque Él fue el Cordero de Dios. Siendo el Cordero de Dios, Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Saben algo? El Cordero de Dios aparece en el Apocalipsis y aparece en un contexto donde bajo ese tema apocalíptico se dice, ¿y quién va a estar a favor del hombre? Y es ahí cuando dicen, aquí está, no se preocupen, no se angustien, el león de Judá está a favor de nosotros. Así que yo puedo confiar de que hay alguien que pudo vencer. El contexto que aparece en Apocalipsis es que Él venció. ¿Qué venció? Jesús venció el pecado al morir en la cruz para convertirse en el sacrificio para la limpieza de nosotros. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo siendo el Cordero. Lo hizo siendo el Cordero y siendo de esa forma fue que venció como Cordero. Y Dios lo exalta como el león de Judá. Observemos nuevamente el pasaje. Dice, por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Si de alguna manera yo tuviera un problema en mi empresa, donde me gustaría tener amistad con el jefe de la empresa, con el que está por encima de todo. Si yo tuviera un inconveniente en un juzgado, me gustaría ser amigo del juez. Pero si yo quisiera tener a alguien que me protegiera y que me guardara, pues yo buscaría al que tiene el nombre sobre todo nombre, y ese es Dios. Él tiene el control de todas las cosas y eso me permite estar confiado. El Cordero me permite acercarme y el León de Judá me permite sentirme confiado de estar en la persona que realmente me puede proteger. Mira una característica del León de Judá en el versículo siguiente.
Versículo 10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ante el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, todos sus enemigos se van a arrodillar. Incluso las personas que le aman y le sirven se van a rendir ante él, arrodillándose, diciéndole, ay, tú eres lo máximo. Pero no va a haber nada que no doble su rodilla delante de él. En el cielo no hay otro poder. Los ángeles tendrán que doblar sus rodillas. En la tierra no hay alguien más poderoso en la tierra, ni reyes, ni gente que tenga mucho dinero, que al final no terminen doblegándose delante de él. Debajo de la tierra no hay demonios, ni poderes espirituales oscuros que no se dobleguen ante él. Él es el poder sobre todas las cosas. Por eso es el lugar donde tus miedos se van. Cuando tú crees en Jesucristo, crees en el león de la tribu de Judá, crees en el Dios que te puede guardar, que te puede cuidar, y eso erradicaría tus temores, llenaría tu vida de alegría, como Filipenses lo recalca una y otra vez. Una de las últimas características que encontramos en estos pasajes de Filipenses es la siguiente, el versículo 11. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay algo especial en poder ver a Jesús como esa persona que es digna de honor y gloria. Vemos que en los deportes la gente dice, uy, esta persona realmente significa algo genial para el deporte. También al que le gusta la música o el canto dirá, esta es la mejor persona que canta. Pero cuando observamos al león de la tribu de Judá, a Jesús, nuestras vidas tienen que rendirse ante su grandeza, ante su poder, ante todo lo que Él representa. Esa gloria, esa grandeza es digna de que yo le diga, tú eres lo más grande, lo mejor, y que yo lo considere como Dios. Dos características que las podríamos encerrar en el cordero y el león. Para cerrar este video, es importante señalar dos cosas. El cordero me permite ver a Jesús como mi verdadero amor. En el cordero encuentro mi verdadero amor, la persona para amar, la persona que es digna de confianza, la persona que me puedo acercar. Y en el león encuentro a mi verdadero Dios, a la persona que quiero entregarle a mi vida, al que quiero seguir y al que es digno de que yo lo alabe y lo siga por los siglos de los siglos. Dos personas, el cordero, mi verdadero amor, el león, mi verdadero Dios. Para poner esto de manera práctica, ¿cómo podríamos nosotros poner en práctica el entendimiento de todo esto de Filipenses? De que Dios se humilla a sí mismo y quiere que nosotros seamos humildes como Él, y que Dios se exalta a lo sumo para que nosotros entendamos el lugar que Él ocupa. Bueno, podríamos pensar muchas cosas, pero si nos lleváramos una sola, nos llevaríamos mucho. ¿Quieres ser como es Jesús? ¿Quieres ser como el Cordero de Dios? ¿Quieres estar cerca al león de la tribu de Judá? Bueno, busca una iglesia. Busca una iglesia e involúcrate en el servicio. Acércate a un líder que esté interesado en que tú conozcas cada vez más acerca de Jesús. Si es en nuestra iglesia, conéctate con nosotros, acércate, diga, ¿en qué puedo servir? ¿En qué me puedo involucrar para ayudar a que otras personas conozcan cada vez más de Jesús? Este sería un buen plan, que tú empezaras a involucrarte en el servicio a Dios en la iglesia en la que estás. Una manera práctica de poner todo esto que hemos entendido acerca del Cordero y el León por obra. Así que hemos terminado este video, pero todavía quedan muchos más. Quiero invitarlos a que se acerquen, que puedan estar con nosotros de manera presencial. Nosotros nos reunimos en Bucaramanga, en Cabecera, en Color Working. También estamos en redes sociales, así que pueden buscarnos por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y bueno, no se olvide darle un like a este video. Nos vemos en el próximo video.